poco las aplicaciones que tienen los vectores en la vida cotidiana, ¿no? Nos dice lo siguiente, velocidad verdadera de un jet. Dice, un piloto vuela su avión hacia el este. El jet tiene una rapidez de 425 millas por hora con respecto al aire. El viento está soplando al norte con una rapidez de 40 millas por hora. Ya, entonces ahora interpretemos, ¿no? Me dice que un piloto está volando su avión hacia el este. Recordemos los puntos cardinales, ¿no? Si yo tengo un plano cartesiano y voy a ubicar las direcciones, yo tengo este, oeste, el norte y el sur por aquí, ¿cierto? Ya, entonces de acuerdo a lo que me dice que el avión está volando hacia el este, ¿no? Entonces yo me ubico acá en el origen de coordenadas y como me dice que el avión está yendo al este, entonces yo entiendo que está justo sobre el eje, ¿no? Este sería el avión que está yendo al este. Listo. Dice que el jet, este avión, tiene una rapidez de 425 millas por hora. A ver, a este vector le vamos a poner U, ¿no? Y distinguimos de que ese vector U le corresponde al avión, ¿no? Es el avión. Listo. Además, sabemos que este avión tiene una rapidez, ¿no? Un vector velocidad de 425 millas por hora. Entonces vamos a considerar nomás sin unidades el valor 425, ¿no? Es lo que está yendo, es la rapidez, la velocidad. Ya. Luego me dice de que esta velocidad es con respecto al aire, ¿no? Me aclara eso. Me dice luego que el viento está soplando al norte con una rapidez de 40 millas por hora. Entonces vamos a determinar el movimiento del viento también con otro vector, ¿no? Como me dice que está exactamente yendo hacia el norte, entonces yo voy a poner un vector aquí, ¿no? Lo vamos a llamar el vector V y es el que está representando al viento. ¿Listo? Ya, ahora dice que este vector V que corresponde al viento tiene un módulo de 40 millas por hora, ¿no? Entonces solamente ponemos el número 40. Ya sabemos que estamos en millas por hora. Ya, entonces, de acuerdo a la información, más o menos yo tendría esta gráfica. Entonces vamos a los apartados a ver qué es lo que nos pide, ¿no? Tenemos el primero, me dice A, exprese la velocidad del viento, como vector en forma de componentes, ¿no? Exprese la velocidad del viento como vector en forma de componentes. Entonces me está hablando del viento, está hablando de este vector, ¿cierto? Ya, entonces a ver, vamos a analizar qué le conocemos a este vector. Le conocemos el módulo, ¿no? El módulo del vector V que representa el viento está determinado por su velocidad, que serían las 40 millas por hora, ¿no? Además, también le conocemos la dirección, ¿no? La podemos deducir. Entonces, respecto de la horizontal, el vector del viento, como coincide con el norte, que viene a ser el eje vertical, entonces tiene una dirección de 90 grados, ¿no? El ángulo que se forma respecto del horizontal es de 90 grados. Entonces sí podemos conocer el ángulo θ, que va a ser 90 grados. Listo. Entonces me piden, ¿no?, que exprese la velocidad del viento como vector en forma de coordenadas. Ya, entonces nosotros, si pensamos en este vector como un vector en forma de coordenadas, tendríamos una idea así, ¿no? Vector V, coordenadas A, B.
Ya, entonces yo puedo hallar cada una de estas coordenadas a partir de una fórmula, ¿no? En el caso de A, primera componente que representa, digamos, a la X, yo tendría el módulo del vector, que en mi caso es 40, ¿cierto? ¿Por qué? Por el coseno del ángulo, ¿no? Por el coseno de 90 grados. Entonces yo tendría A que va a ser igual a 40 por ¿cuánto es mi coseno de 90 grados? 0, ¿no? Recordemos, coseno de 90 grados es 0, por lo tanto A va a ser igual a 40 por 0, 0, ¿no? Entonces con eso estamos obteniendo la primera componente. Pasemos a ver la segunda componente, como quien dice B. Entonces B va a ser muy parecido, ¿no? Al módulo, que en este caso es 40, pero por el seno, ¿no? De 90 grados. Entonces yo tendría que B va a ser igual a 40. ¿Y cuánto es el seno de 90 grados? 1. Por lo tanto, B sería igual a ¿qué? A 40 por 1, 40. Listo. Entonces ya podemos expresar nuestro vector en términos de componentes, ¿no? Podríamos expresarlo como V, ¿no? V igual a 0,40. O también podríamos expresarlo como V igual a 0i más 40j, ¿no? Pero acá podemos hacer la salvedad, ¿no? Como esto es 0, podemos obviar este valor y solamente nos quedaría 40j. Listo. Entonces, ¿qué nos estaban pidiendo? ¿No? Nos estaban pidiendo que encontremos, ¿no? Que encontremos la velocidad del viento como vector en forma de componentes, ¿no? Entonces, finalmente, esta podría ser nuestra respuesta, ¿no? Vector en forma de componentes va a ser igual a el vector igual a 40j, que es lo mismo que esto, ¿no? Son expresiones iguales. Listo. Entonces ya tenemos nuestra primera pregunta A. Vamos a pasar a la segunda pregunta B, ¿no? En el caso de B, lo que me piden es que exprese la velocidad del avión con respecto al aire como vector en forma de componentes, ¿no? Algo muy parecido a lo que hemos hecho hace un rato, pero para el vector V, ¿no? Perdón, para el vector U, para el avión. Entonces yo sé que mi vector U, ¿no es cierto? El vector U se le conoce el módulo, ¿no? Su velocidad. Entonces yo diría que U, vector o módulo, el vector U, sería igual a 425, ¿no? La dirección también la podemos deducir, ¿no? Como está sobre el eje X, no hay ángulo, o sea, el ángulo es nulo, por lo tanto vale 0 grados, ¿no? Valdría 0 grados. Entonces con esto podemos hallar las componentes, ¿no? Porque queremos expresar a nuestro vector U ahora como un vector en términos de componentes, ¿no? Un vector en términos de componentes. A ver, vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos hace un rato. Entonces vamos a hallar la componente en A, que sería igual al módulo, en este caso 425, ¿no? Igual al módulo que es 425 por el coseno de 0, ¿no? Entonces, ¿qué tendría? Yo tendría A, que va a ser igual a 425. ¿Y cuánto es el coseno de 0? 1, recordemos. Entonces A va a ser igual a 425 por 1, 425. Ya, algo muy parecido para B, ¿no? Ahora vamos a hallar B, que va a ser igual a lo mismo, ¿no? Al módulo 425, pero ahora por el seno de 0 grados. Entonces tengo que B va a ser igual a 425 por el seno de 0, que es 0. Entonces finalmente B va a ser 0. Si expresamos nuestro vector U,
¿no es cierto? Como coordenadas tendríamos para la primera componente 425,0, ¿no? Y además puedo expresar este mismo vector u, ¿no es cierto? Como 425i más 0j, ¿no? Finalmente, reduciendo, u va a ser igual a 425i, nada más. Entonces, yo puedo dar como respuesta final esta expresión, ¿no? Esta expresión. Ya, pasamos a la parte C. Me dice que encuentre la velocidad verdadera del jet como vector. Ya, entonces, a ver, ¿cómo entendemos esto? Entonces, sabemos algo, ¿no? Sabemos que el avión está yendo hacia el este y que tengo una ráfaga de viento que va hacia el norte. Entonces, esto va a generar que el vector que representa el avión no vaya hacia el este precisamente, ¿no? Porque va a ser empujado por el viento hacia el norte. Entonces, yo me imagino que va a haber un vector nuevo por aquí, ¿no es cierto? Pero a ver, para localizarlo un poquito mejor, lo que vamos a hacer son los paralelos, ¿no? Los paralelos para los dos vectores, que me quedaría más o menos algo así, ¿cierto? Y entonces, ese nuevo vector es el vector verdadero, ¿no es cierto? O la velocidad verdadera del avión, del jet. Listo, entonces a este nuevo vector le vamos a poner v, ¿no? Y démonos cuenta que este nuevo vector v resultante debe ser la suma de los dos vectores, ¿no? U y v. Ya, entonces tendremos ahora que el vector w, ¿no? El vector w va a ser igual a u más v. Pero nosotros tenemos, ¿no? A u ya conocido. Hace un rato hallamos el valor de u, que es en coordenadas, así, ¿no? 425,0 más el valor de v, que lo hallamos casi al inicio, que era 0,40, ¿no? Entonces tendría 0,40. Haciendo operaciones, ¿no? Voy a tener la suma de 425 más 0, 425, ¿no? Y la suma de 0 más 40, 40, ¿no? Ahora, esto también lo podría expresar yo así, ¿no? W va a ser igual a 425i más 40j. ¿Listo? Entonces, esa sería la velocidad verdadera dada en componentes. Ya, finalmente vamos a encontrar el apartado D, que me dice que encuentre la rapidez y dirección verdaderas del jet. Entonces, como estamos hablando de la dirección verdadera, estamos hablando del vector W, ¿cierto? Y al cual le queremos hallar la dirección verdadera, ¿no? Y la rapidez verdadera. O sea, queremos hallarle el módulo al vector W. Entonces, si tenemos acá ver el vector W, queremos hallarle el módulo a que va a ser igual a sus componentes, ¿no? A la raíz de 425 al cuadrado más 40 al cuadrado. Ahora vamos a recurrir por practicidad a nuestra calculadora, ¿no? En este caso vamos a recurrir a nuestra calculadora y vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a hallar nuestra raíz cuadrada de 425 al cuadrado más 40 también al cuadrado, ¿no? Y eso nos va a resultar 426,87, ¿no? 426,87 que podemos redondear a 427, ¿ya? Entonces vamos a considerar que el módulo de nuestro vector va a ser 427, estamos redondeando. Ya, entonces hemos hallado la rapidez, ahora nos queda hallar la dirección, ¿no? Vamos a hallar la dirección. Entonces, a ver, ¿con qué podemos hallar nuestra dirección? Podemos trabajar con las componentes, ¿se acuerdan? Digamos, la componente en A va a ser igual al coseno, perdón, al módulo, ¿no? Al módulo del vector por el coseno de teta. Ya, entonces,
Yo conozco la primera componente en A, ¿no? Que sería 425. Ya, esto va a ser igual al módulo del vector que acabo de hallar, 427 por el coseno de teta. Si yo despejo el coseno de teta, ¿no es cierto?, va a ser igual a 425 sobre 427. Listo, entonces vamos a pasarnos por acá, cuestión de espacio, ¿no? Y nosotros, ¿qué tendríamos? Que el coseno de teta va a quedar igual a ¿qué? A ver si dividimos, vamos a aproximarnos, ¿no? Tenemos 425 entre 427. Y nos está quedando en decimales más o menos esta expresión, ¿no? 0,9956. Listo. Ya, entonces vamos a trabajar la función inversa. Vamos a decir el coseno inverso de 0,9956 va a ser igual a nuestro ángulo teta, ¿no? Ayudándonos un poquito con la calculadora, tendríamos la inversa del coseno, ¿no?, de 0,9956, que nos va a resultar 5,37 grados. Listo. A ver, nosotros vamos a fijarnos, ¿no?, que esa sería la dirección respecto del eje X, pero nosotros estamos trabajando en función del viento que está al norte. Por lo tanto, tendríamos que hallar este angulito, ¿cierto? Ya, ahora miren, nosotros que hemos hallado el ángulo que está abajo, este de acá abajo, ¿no?, que nos vale 5,37 grados. Pero yo sé algo, ¿no? Yo sé que todo esto, como son perpendiculares, me vale 90. Entonces lo único que tendría que hacer es restarle, ¿no?, 90 menos el ángulo que acabo de hallar para conseguir este ángulo respecto del norte, ¿no? Ya, entonces vamos a hacerlo. Vamos a decir que finalmente nuestra dirección va a estar determinada por 90 menos 5,37, ¿no? Y a ver qué nos dará. 90 menos 5,37, aproximando valores, ¿no?, nos va a dar, ¿no?, finalmente la dirección 84,63 o 64, ¿no? Redondeando un poquito, 84,6. Esta sería nuestra dirección.